Bienvenido a MD Motor. Esta semana, la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, publicó el proyecto de reglamento para la F1 a partir de 2021. Reglamento deportivo, regulaciones técnicas y financieras. También presentaba las primeras imágenes de los nuevos monoplazas, que analizaremos en detalle enseguida. Obviamente no vamos a revisar el reglamento técnico, ya que es muy complejo y no da demasiadas explicaciones sobre el funcionamiento. Para eso ya estoy yo. Hoy os traigo un análisis completo de las nuevas propuestas aerodinámicas para la Fórmula 1 en 2021, que es lo que de verdad podemos ver en las imágenes. Vamos con ellas. En un primer vistazo general ya nos damos cuenta de una cosa. Los alerones pierden protagonismo aerodinámicamente en favor del fondo, que ahora tiene más responsabilidad en el downforce del monoplaza. Lo vemos claramente extendido hacia el frente, y además ya vemos que su filosofía evoluciona radicalmente, con un difusor de entrada muy alto y profundo. Vemos una clara apuesta por la limpieza aerodinámica, planos más sencillos, completos, sin cortes, aletines secundarios, flaps, deflectores, nada. Pero vayamos por partes. El fondo es ahora el principal generador de carga aerodinámica. El fondo es un elemento neutro, balanceado. ¿Por qué? Porque está en el centro del monoplaza, es decir, genera la carga aerodinámica en los dos ejes por igual, a diferencia de los alerones, donde incrementar la carga en uno te obliga a compensarla también en el otro para equilibrar el monoplaza y que no sufra subviraje o sobreviraje. El fondo es neutro, autoequilibrado en términos de balance. Además es muy limpio, pues es una gran superficie, suave en sus formas, lo que genera una corriente bastante homogénea en la salida del difusor, aire limpio que se llama, lo que permite que un coche pueda rodar más cerca de este. Los alerones, al revés que el fondo, son más agresivos aerodinámicamente hablando, ensucian y enturbian más el aire. Por eso en los nuevos monoplazas se reduce su contribución al downforce total. El funcionamiento del fondo cambia radicalmente, de un fondo plano a un fondo con un extremo difusor de entrada y un mayor difusor de salida, manteniendo plana únicamente la sección central. El difusor trasero gana profundidad y altura y se aleja de los neumáticos traseros, haciéndose más estrecho, para evitar que el aire sucio de estos sea succionado al difusor, restándole eficiencia. Aunque sin duda el gran boom de este fondo es el difusor de entrada, muy profundo, que vemos que llega hasta más allá del motor, casi hasta el difusor trasero. Incluye unos deflectores para homogeneizar el flujo de aire de entrada y expulsar el que se encuentra más cercano a la estela de los neumáticos delanteros. Con la misma idea de limpieza que en el trasero, el fondo está recortado, alejando la propia entrada del difusor del torrente de aire sucio de las ruedas. Este diseño de fondo, donde la sección central es muy estrecha, con entrada y salidas más altas, genera una depresión brutal, un efecto suelo, y por tanto un downforce mayor comparado con los diseños anteriores. Además es muy eficiente, generando poco drag al tener elementos aerodinámicos más sencillos, ya que se han eliminado todos los componentes que anteriormente precedían al fondo plano, bargeboards, etc. Pero ojo, que el fondo no solo funciona por abajo, también por arriba. Como vemos, este se extiende muy por delante y hacia los laterales de los pontones, las tomas de aire laterales. Aparte de aumentar su superficie, lo que aumenta su carga. Al ser el coche más estrecho en comparación, más aire circula por encima, permitiendo que el aire más sucio, el que circula pegado a la superficie del coche, procedente de la suspensión, las ruedas, los alerones, etc., circule más lejos del borde del fondo. Recordemos que bajo el fondo hay una gran depresión. Esta va a tratar de succionar aire para compensarse naturalmente, y cuanto más aire seamos capaces de hacer circular por encima del fondo, menos será absorbido por el fondo, así de sencillo. Y el aire que succione este será más limpio, ya que el más sucio circula lejos de este borde. Luego, todo ese aire que circula por encima va a ser redirigido hacia la parte superior del difusor, haciendo un efecto soplado que ayuda a mantener la baja presión debajo, y creando una corriente ascendente desde el difusor y desde debajo del alerón. Hablando de alerones, el alerón delantero pierde su actual sección central neutra, llegando ahora a los planos aerodinámicos hasta el morro. El aire que antes desbordaba hacia el fondo por ser planos no completos, ahora circula por el alerón, generando también carga aerodinámica. Vemos que los endplates se han simplificado, desapareciendo incluso en la parte inferior de los planos. Es quizá por esto que vemos que el alerón es casi plano en los extremos, en comparación con la zona central, muy agresiva. Y es que, al no tener endplates, si el alerón genera mucha depresión en esa zona,
Esta va a perderse, ya que nada impide que entre aire desde el lateral, principal función del endplate. Es por eso que actualmente los endplates son tan complejos, ya que la carga se genera en los extremos y hay que mantener esa baja presión bloqueada para generar la carga. Una cuestión que no llego a comprender es la flecha tan acusada del alerón, ya que cuando el coche gira, expone más el plano interior y hace sombra aerodinámica al plano exterior, el de la rueda de apoyo, por tanto perdiendo carga asimétricamente. Sea como sea, en general se aprecia mucho más sencillo. Ha perdido superficie y eficiencia, generando más drag, pero esto tiene una ventaja que veremos después. Continuando la apuesta por la limpieza aerodinámica, los nuevos monoplazas incluyen unos deflectores sobre las ruedas delanteras. Las ruedas son unos elementos terribles aerodinámicamente hablando. Son enormes, están muy expuestas y giran contra el aire que les impacta, generando un torrente de aire sucio brutal. Estos nuevos elementos tratan de organizar, por decirlo así, ese aire sucio y dirigir esa estela lejos del fondo. Es la misma función que las nuevas entradas del pontón, muy extendidas hacia el frente para desviar ese aire descendente de la rueda por encima del pontón, lejos del fondo. A medida que el aire avanza sobre el monoplaza, el aire más sucio se mezcla y homogeniza con el aire limpio de capas superiores, generando una corriente más energética para alimentar posteriormente el alerón trasero. Y vamos a acabar con el alerón trasero, que he de reconocer que es el que más me desconcierta. Vemos que se extiende por encima de los neumáticos traseros, haciéndose más ancho que los actuales. Pierde prácticamente los endplates, que tienen una geometría que rodea el neumático, precisamente para evitar que ese aire sucio influya en el flujo de aire a baja presión bajo el alerón. Sin embargo, al no extenderse el endplate por encima, la gran bolsa de aire de alta presión que se genera sobre los planos principales va a tender a derramarse y mezclarse con el aire de las ruedas, reduciendo la carga del alerón. Podría entenderse como que se busca precisamente que esos dos flujos se mezclen progresivamente, y así la estela del alerón no sea tan sucia como lo es actualmente, donde el endplate bloquea totalmente los dos flujos hasta salir del alerón, donde se genera un enorme vórtice. Apreciamos también que el alerón tiene un segundo plano inferior sobre el difusor, primero para generar carga y también para crear una corriente ascendente de todo el aire que circula sobre el coche, que ayuda a soplar todo ese torrente hacia arriba. Y se suma al aire procedente del fondo, el difusor y el alerón trasero. Toda esta corriente, al tener un flujo en direcciones similares, debería generar una menor estela, facilitando rodar más cerca al monoplaza posterior, dejando un aire más limpio. Y esto es lo que tenemos, un coche aerodinámicamente más simple, con algo menos de carga por la simplificación y más resistencia aerodinámica, por tanto menos eficiente aerodinámicamente hablando. Y es precisamente esta pérdida de eficiencia, esta simplificación, lo que va a permitir a los coches rodar más cerca. Veréis, cuanta mayor eficiencia aerodinámica buscamos, más compleja debe ser esta aerodinámica. Se dividen los planos en varios, estos tienen cortes, pequeños subplanos, deflectores, generadores de vórtice para aprovechar flujos secundarios, endplates más complejos, ranurados, etc. Hasta aquí todo perfecto. Pero, ¿qué le sucede a una aerodinámica muy eficiente y compleja? Que si el flujo de aire que le llega no es perfecto para tal y como se ha diseñado, es decir, aire limpio, todos esos flujos y subflujos perfectamente calculados, controlados e ideales se van al carajo. Al rodar tras otro monoplaza que deja a su paso un tremendo torrente de aire sucio, todos esos flujos desaparecen como estaban pensados y el alerón simplemente deja de funcionar, perdiendo gran parte de la carga que genera. Por eso es tan difícil rodar cerca en la F1 actual, con su compleja y perfecta aerodinámica. En el 2021 los monoplazas de Fórmula 1 serán más lentos, sí, pero también más simples y fáciles de perseguir de cerca. Lógicamente, al ser más lentos, también será más fácil adelantar, ya que hay más tiempo por vuelta, las frenadas se alargan y las curvas no penalizan tanto trazadas ligeramente alternativas. Ya solo falta eliminar el DRS, para que tengamos persecuciones y adelantamientos en esas curvas y frenadas, y no solo en la recta de DRS. Si no, ¿cuál es la ventaja respecto a ahora? Espero que os haya gustado este análisis técnico. Dejad un me gusta y compartirlo con todos los aficionados a la Fórmula 1, para que se pongan al día de lo que se viene en el futuro, que nunca está mal. Y nos vemos pronto aquí, en M de Motor. ¡Adiós!